¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos de lo que es el resumen. El resumen es un texto que se construye a partir de otro, pero condensa únicamente la información esencial. Es muy diferente un extracto de un resumen, porque el extracto prácticamente yo estoy recortando y pegando ideas del texto original y utilizando inclusive las mismas palabras o el mismo léxico. En cambio, el resumen condensa lo esencial, elimina lo que es accesorio o lo que no se necesita, y en este caso no siempre utilizamos las mismas palabras o no necesariamente es el mismo léxico. Existen condiciones para tener un buen resumen. En primer lugar, debo tener presente cuál es el propósito, qué es mi objetivo o hacia dónde dirijo este resumen para que pueda informar cuáles son las ideas principales y las secundarias, pero yo tengo que evitar copiar literalmente los fragmentos. Tengo que evitar ese corta y pega que mucha gente hace y que termina no haciéndonos profesionales y sobre todo no teniendo claro qué estoy aprendiendo sobre determinado tema. En este sentido, es muy importante tomar en consideración que un buen resumen no incluye comentarios ni opiniones. Por ejemplo, en este texto, si ustedes observan, se está realizando un comentario en el sentido de que el autor es un poco exagerado o algo exagerado, se hace referencia a una crítica desmesuradamente o habla de con poco acierto, de fantástica. Estas expresiones terminan haciendo una opinión del texto. Sin embargo, un resumen no incluye opiniones. Debemos tener en claro que solamente estamos comprendiendo el pensamiento del autor y hacia ello nos debemos concretar. No existe una extensión ideal. Lo claro y cierto es que un resumen debe ser conciso y debe ser breve. Algunos expertos recomiendan que en promedio debe comprender el 25% del texto original, es decir, una cuarta parte de lo que leímos. Pero también es cierto que si el resumen es demasiado breve, pues resulta también inadecuado. En este sentido, es fundamental tomar en consideración que no puedo ser corriente ni siquiera ir a la pedantería, es decir, no puedo hacer una literatura entre comillas sobre otra literatura, ni tampoco abusar del lenguaje coloquial. El resumen es un trabajo serio que si bien no existen fórmulas fijas, es importante también evitar los famosos clichés, es decir, ese rollo que muchas veces echamos. El texto nos habla de lo siguiente o en el fragmento propuesto para ser condensado se trata sobre. Es importante ir al grano, ser concretos y a qué se refiere. El cliché vale la pena recordar que es una idea o frase o expresión que debido a que ha sido muy usada o repetida ha perdido su fuerza o novedad y se ha convertido en un tópico, pero estos tópicos son muy usados al momento en que nosotros escribimos o realizamos algún resumen. Por ello es fundamental entender qué quiero resumir. En una primera lectura tengo que identificar el título, el subtítulo, los párrafos, los gráficos. Todos estos elementos me van a dar las pistas para conocer cuál es el tema principal. Pero una segunda lectura me va a ayudar a detenerme en cada párrafo para analizar cuáles son las ideas que contiene, para preguntarme lo siguiente: ¿de qué habla este párrafo? ¿Me está dando información importante? ¿Contiene en verdad datos, explicaciones u opiniones que son interesantes para que yo pueda usarlas en mi resumen? Lo más valioso es que tú debes tomar en consideración y nunca olvidar que un resumen condensa únicamente la información que es relevante. Si no, no cumpliría las características de ser un resumen. Muchas gracias.